Vamos a seguir tratando y hablando de adolescentes. Lo que ocurre es que ahora lo vamos a hacer dentro de nuestro espacio de psicólogos con los representantes de Mariva Psicólogos, que es Marta Marín e Iván Claver. Gracias, buenas tardes. Hola, bienvenidos buenas tardes. Una vez más. Hoy vamos un poco así deprisa y corriendo porque también hemos acabado antes por la mascletá. Ya hemos informado en la página de Facebook que hoy íbamos a hablar de los conflictos entre padres e hijos adolescentes, ¿no? El entendimiento entre padres e hijos a menudo no suele ser fácil y menos en esas edades, ¿es verdad? Claro. Sí, es cierto. La verdad es que ahí es cuando empiezan los problemas más serios en la relación padres e hijos, porque hasta el momento son cosas más fáciles de ir llevando, por así decirlo. Pero en esta época es cuando empiezan, por ejemplo, los temas que más conflicto generan, que podríamos decir que son, por ejemplo, el tema de amigos y relaciones sociales, donde los iguales, es decir, los compañeros y amigos, adquieren mucha más importancia. Los padres se dan cuenta que los hijos se les van escapando de las manos, ¿no? ¿Quién acude a vosotros? Supongo que los padres preocupados por los hijos. ¿Cuál es la consulta más habitual que se os hace? Es mucho más habitual, exacto, que sean los padres, más que el adolescente. Luego sí que vemos que los padres traen a los adolescentes, entonces ya vemos un poco el núcleo familiar completo, pero que venga un adolescente por sí mismo es más infrecuente. Claro. Y además la queja que suelen traer es: vengo porque mi hijo tiene un problema. Claro. No es tenemos un problema. Normalmente el problema es que... ¿Qué creéis? ¿Que el problema es de ambos más que...? El problema normalmente es más de los padres que de los hijos o niños. Porque normalmente lo que acabas haciendo es establecer una serie de pautas y informarle al padre de cómo dirigir una serie de cosas, aparte de trabajar pues la comunicación, las habilidades sociales, algunas ideas irracionales que se tienen por ahí que dificultan la relación. Pero lo que al final, sobre todo, si son niños, se trabaja sobre todo con los padres. En el caso de los adolescentes sí que es un trabajo más mutuo, pero tiene más parte de carga en algunos aspectos los padres, no como ellos piensan que todo el trabajo tiene que ser del hijo o la hija. Ya. Entonces, estamos dando por supuesto que me estáis hablando de gente, familias aparentemente normales, es decir, que los conflictos entre los padres y los hijos cuando entran en la adolescencia no son hijos rebeldes ni nada por el estilo, que también los hay, sino estamos hablando que en familias muy normales, en donde la convivencia hasta entonces ha sido casi perfecta, o si no idílica, más o menos normal, llega un momento en que los hijos se les escapan de las manos, ¿no? Podría ser. Sí, claro, no hace falta que sea un caso extremo. Nosotros lo que más vemos son, pues, pequeños conflictos, pero que, claro, si se van manteniendo en el tiempo o no se sabe cómo abordar, pues al final generan un problema, pero no es lo típico que vemos en la televisión, no tiene por qué llegar a eso, de un adolescente que va tirando cosas. Ni quemando. Claro, no se tiene por qué llegar a eso, sino que pues hay un problema en la relación, un conflicto. Pero vosotros creéis que prácticamente en todos los padres, a la hora o sea, cuando los hijos crecen y dejan de ser niños y llegan a esa edad de la pubertad o de la adolescencia, el conflicto está servido, ¿no? Siempre hay un choque de forma de ver las cosas, o de... Pregunto, ¿no? Sí, a ver, como en toda relación humana van a haber conflictos y diferencias de opiniones. Lo que pasa es que en el adolescente sí que se agranda un poco, porque el adolescente tiene un conflicto interno, por así decirlo, ya que está pasando de ser un niño a ser un adulto. Le están cambiando la forma de pensar, le están cambiando la forma de actuar, su entorno, todo. La forma de cómo actúan sobre él, porque él seguirá teniendo algunas conductas que sean más infantiles y algunas en las que sean más típicas de un adulto. Pero sus padres hay veces que pueden actuar al revés. En algunos aspectos actuarán con él como si fuese un niño pequeño todavía cuando él se siente adulto en ese aspecto, o le pedirán responsabilidades que él todavía no se siente capaz de atender. Entonces es mucho más probable que hayan conflictos en esta época. Claro, se da un choque de que el adolescente quiere ser un adulto en todos los sentidos y se está pues autoafirmando su identidad y demás, y los padres a la vez pues que aún no han pasado esa transición de que su hijo deje de ser un niño, entonces se da más ese choque. Si es el hijo mayor, que es la primera vez que se enfrentan a ese problema, ¿no? Sí, aunque quizá en la primera vez ese problema no sea tan grave, o simplemente no se da, y luego resulta que con otro hijo sí hay más choque. Pero claro, sí, cuando es algo de nueva siempre cuesta más el cambio y adaptarse.
¿Qué es lo que más a los padres más les preocupa de esos cambios en sus hijos? ¿Qué es lo que os van a decir que les llama más la atención? Porque habrá algo en concreto que les hace ir y llamar a las puertas de un gabinete de psicólogos como el vuestro, ¿no? Sí, pues los temas que más les suele preocupar, pues es como decía Iván, el tema de relaciones sociales, que piensen que van con alguien que no es conveniente para él o para ella. Tema del sexo, que piensen que los padres que es demasiado pronto y vienen preocupados por ese tema. Porque ven que el hijo o la hija a lo mejor con 12 o 13 años, digo yo, ¿no? Pregunto. Sí, empieza a tener conductas sexuales y entonces, claro, a los padres esto les choca, no les parece bien, y entonces comienzan un poco los conflictos. O tema, pues, drogas también, o en general el establecimiento de normas y que los hijos no aceptan, y entonces comienzan los conflictos. Las rebeldías que son propias. ¿Y qué hacéis vosotros? A ver, ¿eso qué se hace cuando llega un caso? Porque necesitaréis tener al hijo también allí, ¿no? Claro, como te comentaba, es algo de las dos partes, pese a que todo el mundo suele echar balones fuera y decir que es culpa de los otros. Lo que intentamos es normalizar un poco la situación, porque normalmente esto lo que ha empezado ha sido un pequeño detonante que se ha convertido en un círculo vicioso, haciendo el problema cada vez mayor. Entonces lo que intentamos es normalizar las cosas, controlar la situación y enseñarles pautas, lo primero, de comunicación, es decir, vale, cada uno tendrá opiniones diferentes, pero vamos a expresarlas adecuadamente. Luego vamos a intentar establecer objetivos que sean razonables para ambas partes, es decir, claro, siempre el padre va a mandar sobre el hijo de alguna forma, pero vamos a ver que el hijo o la hija sí que tiene todavía poder de decisión de algún modo, porque si yo pienso que nadie me respeta y que mi opinión no vale, al final lo que voy a hacer es desconectar totalmente de esta persona. Entonces lo que vamos a intentar es generar un clima de confianza donde se puedan tratar los problemas, porque así el adolescente también siente que puede pedir ayuda, que puede comentar las cosas sin miedo a un reproche, y poco a poco ir intentando tratar los temas, porque también hay veces que hay otros problemas que se manifiestan en este... Oye, ¿y qué es peor, eso o cuando los padres y madres intentan ser los mejores amigos de sus hijas e hijos? Porque no sé hasta qué punto eso también será conveniente. Claro, es que tiene que haber un clima de confianza, como decía Iván, para que el adolescente no tenga miedo a contarte pues lo que le preocupa y sepas también lo que está haciendo, pero a la vez imponiendo unos límites y unas normas. Entonces, está bien. La autoridad del padre, claro. De los padres, no debe perderse nunca, ¿no? Claro, entonces, un referente. En tema de que haya confianza y complicidad, sí que está bien equiparar la relación a la de un amigo, pero teniendo en cuenta que un amigo no pone límites y unos padres sí. Entonces ahí está la gran diferencia. Y eso genera también determinados comportamientos. Quiero decir, se le puede escapar un hijo de las manos a unos padres que intenten, o un padre que intente ser el mejor amigo del hijo en un momento dado. Claro, porque también según cómo se gestione, porque un muy buen amigo puede tener eso, pues llevarte muy bien, etcétera, pero no tener confianza para hablar de algunos temas. Entonces puede ser justo lo contrario al que queremos. Nosotros queremos confianza para hablar, pero saber que la autoridad sí que sigue recayendo en el padre y la madre. Entonces... Oye, en cualquier caso, esta etapa de la vida de los mayores ya lo han pasado, los mayores están ahí y simplemente ven cómo el hijo crece y se les está escapando de las manos, en el sentido de que ya no es aquel niño dócil que se llevaban los fines de semana al campo o a comer y tal, ahora quiere hacer su vida por su cuenta. Todo esto acaba teniendo solución. Dicen que la juventud se cura con los años, con la edad, ¿no? Me imagino que también es una etapa que... pero quizá es un momento de la etapa decisivo para que el junco no se doble, ¿no? O sea, creo que hay etapas en la vida que son más decisivas que otras, porque una mala educación en esa etapa de la vida puede generar problemas de por vida o distanciamiento o separación. En la fase de la adolescencia, como decíamos, es donde se está creando la personalidad del joven o de la joven. Y entonces ahí es donde tiene mucha influencia todo esto, porque se intentan reivindicar en su individualidad, por así decirlo. Por eso se llegan a conductas más diferentes, que de normal más o menos los niños sí que tienen todas conductas similares. Y en la adolescencia sí que se ven pues formas de vestir diferentes, formas de pensar diferentes, porque se empiezan a crear ideas políticas, religiosas, sociales, etcétera.
y aquí es donde sí que se ve una explosión. Entonces aquí es donde tenemos que ser conscientes de que la explosión va a llegar, pero intentar controlarla para que no a lo largo del tiempo no vaya a más. Oye, ¿y qué ocurre cuando los hijos se te escapan del todo y crean conflictos familiares de falta de no admitir la autoridad de los padres, violencia, incluso? Me imagino que habrá casos que se os habrán presentado también, ¿no? Esos jóvenes cuya rebeldía les lleva pues a pegar, incluso puede, o a amedrantar y a tener acobardados a sus padres o a su madre o a su abuela en casa, ¿no? Esos casos que hemos visto todos en la televisión y bueno, y algunos en vivo y en directo, pero claro, como decimos, esto ha sido porque no ha habido o que no han habido límites o que los límites no han sido adecuados. Entonces, para que un chico o una chica llegue a ese punto, que ha tenido que pasar, pues, eso en la infancia, ¿no? O en la niñez, ¿no? Supongo. Puede que muchas veces se están viendo casos de que cuando la familia se desestructura por algún motivo o la persona siente que no ha tenido una atención adecuada, pues sí que puede que comiencen estas formas de manifestarse, es decir, la violencia, las amenazas, etcétera, para conseguir lo que ellos quieren. Habrá veces que pueda ser cosas materiales, habrá veces que pueda ser atención, habrá veces que es como el niño que tira la tiza al suelo varias veces para que alguien vaya y se la recoja y se la dé. Le están haciendo caso. Pues de alguna forma llevado al extremo. Es una forma de reclamar, ¿no? Llevado al extremo. Al principio, pero después ya. Claro, porque por desgracia tenemos la costumbre de castigar más que reforzar. Entonces sí que lo que tenemos que favorecer es el refuerzo con atención y no el castigo, porque entonces lo que estoy haciendo es te estoy prestando atención aunque sea mala, por así decirlo. Claro, a veces cuando la rebeldía a veces no es la causa de los problemas, sino es la consecuencia. Cuando tú castigas simplemente diciendo no, esto no, y si lo haces te pasará esto, y encima puede ser que sea un castigo desproporcionado, el adolescente, claro, tiende a rebelarse porque no entiende el por qué tiene que ser así. Por eso es muy importante que si ponemos unos límites, también les digamos el por qué es así. Esto pienso que no tienes que hacerlo porque pasa esto. Entonces, de manera que lo pueda comprender, que hay casos que no lo comprenderá igualmente, pero que no vea que son castigos arbitrarios y que no se tiene en cuenta su punto de vista, porque entonces puede que llegue la rebeldía como consecuencia de no haber sabido implantar bien estos límites. Lo que sí estamos viendo es que cada vez son más las denuncias de padres asustados y con miedo en las comisarías de policía o en los juzgados, que eso debe ser tremendo, que un padre o una madre acuda a la autoridad policial para defenderse de su hija o de su hijo. Esto es grave, esto es una situación límite, no creo que sea plato de buen gusto para nadie, ¿no? No, claro, desde luego que no. Si ya de por sí es una situación muy complicada tener que denunciar cuando es tu propio hijo, pero es que hay chicos que llegan a extremos a pegar, incluso, ¿no? Claro. A la violencia física, ¿no? Sí, hay casos que sí, es lo más extremo, pero y claro, aunque sea muy doloroso, en esa situación sí que hay que denunciar, pero es un mal trago. ¿Veis casos de esos también vosotros? ¿No? ¿Os ha tocado ya? Hemos visto alguno, pero contado. Lo más normal no son casos tan extremos. Sí que se han visto, por ejemplo, tuvimos uno en el que sí que habían amenazas y golpes, pero sin llegar a la violencia, por ejemplo, que hemos visto en algunos programas de televisión. No, nivel tan extremo no se suele ver, ¿no? Sí que lo más normal sí que puede ser mala conducta y mal comportamiento, alguna amenaza, pero nada, o sea, en realidad tan serio. Eso es mala educación porque no se le ha educado desde los exacto, si se llevan más o menos dentro de la normalidad, no tiene por qué llegar a este extremo. Esto normalmente es que se han juntado muchísimos factores, es decir, pues puede que o una mala educación o que la educación no ha llegado de la manera que se esperaba, factores externos, influencia social, etcétera, etcétera, que al final le han llevado a esta persona a actuar de la única manera que sabe para conseguir lo que quiere. La influencia social será también lo que muchas veces provocará el que chicos y chicas, o sea, entre hermanos, haya unos hermanos que sean pues más normales o más cariñosos o más personas, y otros que salgan rebeldes hasta el punto de convertirse en personajes peligrosos, ¿no? ¿Dónde se ha truncado ahí el bien hacer de la familia? Es que claro, es un conjunto de cosas. Está por una parte la genética, la personalidad de cada cual, y quizá la educación sea la misma, pero genéticamente por personalidad no sean iguales, o incluso influencias sociales que no sean
no sean iguales. Quizá uno de igual gemelos en la misma situación, uno decide irse con personas que le influyen positivamente y otro decide tomar pues un mal camino, por así decirlo. Entonces sí que no siempre todo es la educación de los padres, sino que es una suma de muchos factores. Nos dice aquí un oyente, dice, creo que el problema de hoy es la falta de atención de muchos padres. Pues sí, también puede ser eso un caso, ¿no? La falta de atención. Claro, es lo que también decíamos, que a veces se rebelan o tienen malas conductas por una llamada de atención. Oye, pues muy bien. Pues nos habéis aleccionado, nos habéis enseñado bastante más sobre este particular, y es el conflicto eterno, por cierto. Eso se remonta, creo que desde los orígenes. En toda generación han habido conflictos. Sí. Y los padres, la juventud de hoy en día, esa frase que siempre ha servido para que la gente, para que los padres pongan en jaque a los hijos. Una cosa quería preguntaros, que me lo habéis comentado vosotros antes, y yo quería que nos dierais un adelanto al respecto. La gente que tiene miedo a los petardos. Sí, es algo que... Aquí hemos hablado de los perros, pero de las personas no habíamos hablado. Hay gente que no puede enfrentarse al ruido, aun sabiendo de qué se trata, no puede enfrentarse a ese ruido de... Sí, esto es algo que la verdad es que es algo típico de Valencia y de esta zona, porque normalmente la gente considera que es normal asustarse de un ruido fuerte, de una explosión, etcétera. Lo que pasa es que... Cuando te viene de imprevisto, sí, pero... Claro, pero sabiendo que va a ocurrir, la gente normal dice, vale, no pasa nada, pero en este caso se llama ligirofobia, que es pues una fobia, que es lo que se conoce como un miedo irracional a ruidos fuertes, explosiones, golpes, etcétera, y entonces pues provoca una sobrereacción que no es lo que consideramos normal, y más en esta zona que estamos acostumbrados a los petardos. Debemos estarlo, claro. A cualquier hora, por lo que se convierte en un problema mayor. Ya. ¿Tiene solución? Sí, esto como todas las fobias, con un adecuado tratamiento mediante pues la discusión de las ideas irracionales y diferentes técnicas como la exposición es muy importante. Al final enfrentarse a ese miedo es donde conseguiremos ir trabajando para salir muy de bien, la pues situación. Oye, Marta Marín, Iván Claver de Mariva Psicólogos, gracias una semana más por abrirnos los ojos sobre los subterfugios del comportamiento humano. A vosotros, cosas gracias. rarísimas Muchas gracias. que nos ocurren. Hasta la próxima semana. Hasta luego.